El mundo al borde del incendio. Este es el programa que en el nuevo formato la Pepa en la geopolítica va a abordar en el día de hoy. ¿Y por qué el mundo al borde del incendio? Sencillamente, los Estados Unidos y Europa han roto todas las líneas rojas que le ha puesto Rusia y han permitido que misiles de largo alcance que le entregaron a Ucrania bombardeen territorio ruso. El Atacam de Estados Unidos y el Short-Time de Inglaterra. Esto conlleva a que Putin lance una nueva forma de enfrentamiento que va a tener con las naciones que lo están acosando. Y digo que lo están acosando porque le están dando armas a Ucrania. Por eso tiene un nuevo modelo sobre la guerra nuclear de Rusia. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vamos a abordar este tema a profundidad. Espero que ustedes compartan, se registren y le den a me gusta. Y que comenten, no que me envíen por WhatsApp una respuesta o que estoy de acuerdo o esto no es así, sino que lo hagan dentro del canal de YouTube para que el algoritmo pueda compartir y darnos más publicidad para nosotros poder llegar a más personas. ¿Qué ha pasado en la economía global? Y aquí voy a definir temas que tienen que ver con lo que es la descripción del imperialismo que hablábamos, aquello que seguíamos a Marx y a Lenin, el imperialismo, que Lenin en el 1916, en el siglo XIX, habló del imperialismo. Y vamos a hablar del Capital de Marx para poder comprender lo que está sucediendo hoy y ver a Varoufakis cuando habla de ese capitalismo de la nube, ese capitalismo que se ha transformado y que hoy nos llega y ha subordinado el capital tradicional por un capital rentario en las nubes. Vamos a abordar esto y vamos a tener como norma también el arte de la guerra de Sun Tzu y la guerra de von Clausewitz, que también habló sobre el tema de la guerra. En términos de guerra, y para comprender esto, tenemos que ir allá. Hay muchos tipos de guerra, pero existen dos formas de guerra. Existen la guerra de guerrilla, la guerra de posición, la guerra religiosa. Existen múltiples guerras a nivel mundial. Ahora, en términos de su forma, hay dos tipos de guerra, o sea, dos formas de guerra. La guerra de desgaste, que es una guerra donde tú haces un análisis de los recursos que tú tienes y vas a destruir el enemigo porque tú buscas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y buscas la fortaleza y las debilidades del enemigo y entonces tú decides atacar al enemigo para destruirlo porque tú sabes que ese enemigo tiene menos recursos humanos, menos recursos económicos, menos recursos bélicos que tú. Entonces tú desarrollas una guerra de desgaste a través de lo que se conoce como guerra de trinchera. Tú haces varias trincheras y comienza esa guerra de desgaste hasta poder dominar al enemigo. Esa es la guerra que Putin está llevando a cabo con Ucrania. Pero hay una guerra que Napoleón la definió como guerra
de maniobra, pero que a mí me gusta decirla como guerra de maroma, porque tú tienes que hacer muchas cosas para tú poder vencer al enemigo. ¿Y cuál es la guerra de maniobra? En la guerra de maniobra tú haces tu análisis de recursos que tienes, pero no va a tratar de vencer el enemigo. Tú lo vas a ir atacando en los puntos débiles que tiene el enemigo y va a ir extendiéndote en el tiempo. No es una guerra que tú dices es una guerra rápida. Por ejemplo, en términos de guerra de guerrilla, se utiliza mucho esa guerra de maroma, como le llamo, pero que es de maniobra. Y un caso muy especial lo fue Fidel Castro en Cuba. Con 12 hombres mal armados, derrocó un ejército de más de 50,000 hombres con fuerza aérea, con tanques, con cañones y con muchísimos elementos de guerra que no le permitían a Fidel un enfrentamiento directo con el enemigo. Y entonces, ¿cuáles fueron las maniobras que hizo Fidel? En ese momento, Batista había sido muchos años antes de ese otro golpe de Estado que dio el golpe de los sargentos y planteaba que los sargentos de color, los mulatos y los sargentos negros podían ser oficiales, pero cuando él llegó al poder, instauró eso solamente para el grupo de sargentos que lo apoyaron a él, pero dejaron fuera a todos los otros sargentos. Entonces Fidel, cuando ataca, le dice al comandante Guillermo García que cuál era el cuartel que tenía más negro y más mulato, y él le dijo el de los uberos. Dice, ese es el que vamos a asaltar, y si yo caigo en combate, la lucha es que el negro y el mulato va a tener el mismo derecho que el blanco. Esto planteó que hubieron entonces levantamiento dentro de las Fuerzas Armadas, que el 90%, 96% de las tropas que estaban en los uberos cuando lo asaltaron se integraron a la guerrilla, y esto permitió que Fidel, con pocos hombres, pudiera derrocar el gobierno de Batista. Pero también el que utilizaba más esta guerra de maroma fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte utilizaba esta guerra y se confundía. Él se iba desde la retaguardia hasta la avanzada y volvía y otra vez y atacaba y se envolvía dentro de la batalla, y esto comenzó a derrotar el ejército que tenían 40,000, 60,000 y 100,000 hombres con un ejército de 11,000 y 10,000 hombres, lo que le permitía ese avance. Aquí hago este corto entramado para hablar del tema a profundidad. ¿Por qué? Porque Putin está librando dos guerras. Una guerra de maniobra que la está librando junto con China contra Estados Unidos y la Unión Europea, OTAN, y otra guerra que es la guerra de desgaste que está librando con Ucrania. Para entender esto, tenemos que ver cómo surge Estados Unidos como potencia hegemónica y cómo China y Rusia van formando una potencia contrahegemónica contra Estados Unidos. Ahora, eso surgió en el 2008, 2010, no. Eso se gestó a partir del 2008, pero ya había una situación que se venía dando. ¿Y qué era lo que se venía dando? En la década de los 70, Estados Unidos entró en una crisis y tiene que romper el patrón dólar. El patrón dólar que se había establecido en Bretton Woods, donde los norteamericanos, que fueron los últimos que entraron a la Segunda Guerra Mundial y le vendían armas a uno y otro lado, impusieron su decisión porque fueron los que económicamente salieron más fortalecidos y también militarmente porque perdieron menos gente. Tampoco en Estados Unidos se celebró una batalla. Entonces impusieron el dólar
como sistema de intercambio mundial. Pero ya en 1971, Charles de Gaulle le mandó a decir a los Estados Unidos que le devolvieran el oro, porque el patrón dólar consistía, o el dólar como moneda de intercambio y el patrón oro, consistía que por cada 35 dólares que los norteamericanos iban a emitir, tenían que tener una onza de oro en la Reserva Federal. Y los Estados Unidos se hicieron el guardián de todo el oro del mundo, de las reservas internacionales. Y Charles de Gaulle le mandó a decir en el año 1971, cuando se da cuenta que a través del financiamiento de la guerra de Vietnam, los norteamericanos habían entrado en déficit creciente, lo que se conoce en economía como déficit gemelo, déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago, debido a ese financiamiento militar que tenía que dar a los soldados de Vietnam y lo que había hecho también en Corea en la década de los 50, pero también déficit fiscal, porque sin ningún tipo de respaldo tenían que emitir dinero y entraban en un déficit fiscal que lastraba la economía norteamericana. Entonces Charles de Gaulle le dice que le devuelvan su oro y los norteamericanos le dicen que no le van a devolver el oro a Charles de Gaulle. Y él dice, si no me devuelven el oro, pues sencillamente yo voy a mandar mis barcos de guerra para que Estados Unidos me devuelva el oro. Estados Unidos decidió devolver el oro a Charles de Gaulle, pero para no otras naciones no le pidieran el oro a Estados Unidos, entonces Nixon dio aquel discurso el 15 de julio o el 15 de agosto del año 1971, dijo que momentáneamente vamos a suspender el patrón oro y vamos a ir a la fortaleza, a una moneda fía que va a estar centrada en la fortaleza militar y económica de Estados Unidos. A partir de ahí se rompe el patrón oro. Ahora, ahí también comienzan los norteamericanos a gestar algo, la sustitución del modelo keynesiano que venía desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde que en Bretton Woods se establece todo esto y lo que se va a conocer como economía del bienestar por el neoliberalismo. El neoliberalismo que ya comenzaba a construirse, pero que no era en el año 1971 ni en el año 1973 que se da con el golpe de Pinochet a Salvador Allende. Ya en el año 1938 se habían reunido un grupo de pensadores liberales después de la crisis de la crisis de 1930, se habían reunido en Francia, París, y habían creado lo que se va a llamar el coloquio de Lippmann, que era un periodista norteamericano que hablaba de ese liberalismo económico, donde el Estado solamente tenía que tener un papel de importancia para proteger a los capitales y que tenían que irse a una desregularización total. ¿Y por qué lo hacía Estados Unidos? Y aquí viene la definición de Carlos Marx sobre, en el segundo tomo del Capital, sobre trabajo productivo y trabajo improductivo. Carlos Marx hablaba de que existían dos tipos de trabajo, el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Y que ese trabajo productivo tenía que ver con la producción del capital, del capitalista, la producción. Y que dentro del mismo trabajo productivo había un trabajo que era totalmente improductivo. ¿Y cuál era ese trabajo improductivo? Él decía, bueno, si el capitalista era un tipo enamorado, un tipo botaracho, bebedor, pues él comenzaba a poner gente que no entraban dentro del proceso de producción y eso lo hacía menos eficiente con relación a otro capitalista que era mucho más productivo. Entonces, esa era una forma de improductividad. Pero también hablaba de la improductividad a través de los empleados del Estado. Y él decía que el Estado, que debía tener un rol preponderante, y era la crítica que él le hacía a Adam Smith,
que el Estado debía tener un rol preponderante, pero que los trabajadores del Estado eran totalmente improductivos. ¿Por qué eran improductivos? Porque el capital tenía que poner, había que poner impuesto al capital y lo hacían menos productivo con relación al capital internacional que no tenían esos impuestos. Entonces, mientras tú tenías una masa salarial o un gasto estatal muy grande, tú tenías altos niveles de improductividad y por lo tanto tú tenías que ver cómo tú reducías esa improductividad. Entonces, dentro del capital productivo, él hablaba del productivo necesario o el improductivo necesario y el improductivo no necesario. Él decía que los estados necesitaban de dar seguridad ciudadana y por lo tanto necesitaban policía y necesitaban jueces. Entonces eso era un capital improductivo necesario. Y tenía también lo que era salud, educación, porque elevaba el acervo intelectual, la educación en la persona y la esperanza de vida de la gente y que hacía una mano de obra mucho más productiva porque tenía mucho más conocimiento y mejores conocimientos, pero también tenía mejores salud. Y también tenía el ejército para la defensa de los sectores internacionales que querían invadirte. Por lo tanto, esos eran gastos improductivos necesarios. ¿Qué pasaba con Estados Unidos y qué estaba pasando? Que el gasto improductivo innecesario se estaba comiendo el presupuesto norteamericano. Entonces, ellos variaron de reducir el tamaño del Estado, planteando que la economía había que hacerla más eficiente y relocalizando la industria. Entonces, aquí vamos a ver también la definición de Lenin de lo que era el imperialismo. Para Lenin, el imperialismo era la concentración y centralización de capitales de empresas que se hacían multinacionales, la exportación de capitales y todo esto, y que eso permitía que ese capital monopólico internacional, porque comienzan a surgir los monopolios, pudiera imponerse a través de la fuerza, imponiendo gobierno por golpe de Estado, invasiones y todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso fue evolucionando y ese capital empresarial de desarrollo industrial se fue transformando. Se da el golpe de Estado por Pinochet, en todo el cono sur se da el golpe de Estado y se impone el modelo neoliberal. En una primera etapa a través de golpe de Estado, pero ya en una segunda etapa a través de lo que Washington necesita que se sepa sobre economía. Y imponen a través del consenso de Washington, a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, todo un proceso de liberalización económica que te decían, bueno, tú para poder acceder al financiamiento del Banco Mundial, tú tienes que privatizar, tú tienes que liberalizar la economía, tú tienes que desregularte. ¿Por qué? Porque también vino la crisis de la deuda. La crisis de la deuda que se da en el año, en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, y que se da por dos razones. Primero, la guerra del Yom Kippur en el año 1973, cuando el barril de petróleo pasó de $2.50 a $11.50. Y después con la guerra que se da entre Irak e Irán, donde el petróleo pasa de $11.50 a 25 y $29 el barril. Todo esto dispara la inflación. Y se va a dar un fenómeno que Keynes nunca se imaginó, porque cuando Keynes analizó la economía, la analizó desde una perspectiva de que la energía se mantenían estables. Entonces la inflación solamente venía por los costes salariales, por la improductividad tecnológica, pero nunca por la parte de los combustibles. Entonces los combustibles, la energía que está presente desde el procesamiento de la llegada de la materia prima que tiene que venir por barco, avión o carretera,
hasta la transformación de esa materia prima en la industria y después el reparto de esa materia prima. Todo esto dispara los costos de producción y se da lo que él nunca planteaba, porque él siempre decía, si hay inflación es porque la economía, hay un dinamismo económico, hay mayor producción, mayores niveles de productividad, se está consumiendo más y por lo tanto el Estado tiene que intervenir para reducir esa inflación. ¿Cómo interviene el Estado? Subiendo la tasa de interés, reduciendo el dinero en manos del público, como reduciendo el gasto estatal y incrementando los impuestos a las empresas. Todo esto va a reducir el circulante monetario y va a tomar como consecuencia una reducción de la demanda. Por el otro lado, él planteaba que si caía un proceso de crisis o se daba un proceso de crisis económica, entonces el Estado tenía que intervenir. ¿Cómo intervenía el Estado? Bajando la tasa de interés, reduciendo los impuestos, incrementando la inversión, el gasto público a través de la inversión del Estado en obras de infraestructura, y todo esto iba a incrementar la demanda. Porque también aquí viene lo que Marx planteaba, que la crisis se daba por la elevación de la composición orgánica del capital. ¿Y qué es la composición orgánica del capital? No es más que la elevación de la tecnología. Y Marx, cuando hablaba sobre la crisis, decía que al elevar la composición orgánica del capital, la productividad media de las empresas se incrementaba, se producía más bienes y servicios y por lo tanto, al producirse más bienes industrializados, los stocks de inventario aumentaban, pero también despachaban más, sacaban más mano de obra de la producción y por lo tanto la demanda caía y aquí venía una reducción de la demanda y venía una crisis. Entonces Keynes, para resolver eso, lo que hace es que incremente el gasto público y pone al Estado a gastar más, incrementa la nómina del Estado, la improductividad marginal del capital, como lo llamaba Marx, la improductividad del capital a través de trabajo no productivo, y esto incrementaba la demanda, pero al incrementarse el coste de la energía, vino y se incrementó la inflación, bajó la producción, cayó el Producto Bruto Interno y se daba lo que se iba a conocer como estanflación, o se ha conocido en la economía a partir de ahí como estanflación, que no es más que estancamiento económico con altos niveles inflacionarios y que se dio a partir de esas dos guerras. A partir de ahí comienza a construirse todo un capital monopólico hasta la década de los 90, cuando el capital financiero se une al capital global para hacerse más internacional. Y ahora, ¿qué plantea en ese liberalismo económico que ha planteado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han sido impuestos? Era que Estados Unidos se iba a centrar más y los países capitalistas en los mercados de capitales, en esos mercados de capitales, y esa producción de bienes y servicios la iban a relocalizar o la relocalizaron en los países de menores niveles de inversión y donde existía la mano de obra abundante y el coste de producción era más barato y la tasa de plusvalía o la tasa de ganancia que iba a tener el capital era mucho mayor que la tasa de ganancia que iban a tener en los países de altos niveles de desarrollo, como el caso de Estados Unidos, o altos niveles de industrialización, como el caso de Estados Unidos y Europa, porque se iban a llevar esas maquilas hacia Asia, donde iban a producir a tasas inferiores y su margen de ganancia iba a ser mayor. Hasta ahí todo iba muy bien. Ellos comenzaron el desarrollo tecnológico, la tecnología le daba mucho más facilidad, pero se da un proceso. Y es la crisis del 2008 o la crisis de los fondos subprimes. Y aquí comenzamos a ver cómo Arthur Andersen y cómo una serie de empresas comienzan a vincularse dentro de la bolsa de valores para aparentar que
tenían mayores niveles de ganancia y ellos tener ganancia no por la venta de materias primas, en este caso como Enron, que vendía gas natural. Entonces crearon una empresa que la presidía la esposa del dueño de Enron, y hacían altas compras de gas natural a Enron. ¿Y qué pasaba? Ya esto es antes de la crisis de los fondos subprimes, que se registraba como ingreso a Enron. Entonces se le compraban muchas toneladas métricas de gas natural y se registraban como ingreso en Enron. ¿Qué pasa? La esposa a los 2 o 3 días, o a la semana o 2 semanas, retiraba la orden de compra, pero esto no se retiraba de los estados financieros de Enron y seguía Enron teniendo grandes beneficios. Cuando se da una investigación y se descubre, hasta Arthur Andersen cae, las acciones de Enron de 20 y pico de dólares que costaban en el mercado de valores internacionales pasaron a costar a menos de $1 las acciones. Y esta es una primera gran crisis. La segunda gran crisis es la de los fondos subprimes, que tiene ya en el 2008, tenía un sentido humanitario. ¿Por qué? Porque era para que aquellas personas que no tenían casa pudieran acceder a su casa con un financiamiento barato del Estado a un 2% de interés anual. Ahora, ¿qué hizo Lehman Brothers y un grupo de bancos de segundo piso? Bueno, con la liberalización de la economía se va dando que la ley de Glass-Steagall, que eran 2 abogados que en el año, cuando analizaron la crisis de 1929, pues ellos plantearon que los bancos de segundo piso, que son los bancos de inversiones como Lehman Brothers, BlackRock y una serie de bancos, no pudieran invertir en los bancos de primer piso, que son los bancos comerciales, como la gente lo conoce. Ahora, ¿qué pasó con esa situación? Que Lehman Brothers y una serie comenzaban a comprar, esa ley de Glass-Steagall fue derogada en los felices 90. El que se lee el libro de Joseph Stiglitz, Los Felices 90, podrá ver ahí qué pasó, porque ya él ahí analizaba lo que podía pasar en la economía y que se va a explotar ya en el 2008 con los fondos subprimes. ¿Qué pasó ahí? Se eliminó esa ley de Glass-Steagall y los bancos de segundo piso pudieron invertir en bancos de primer piso. Ahora, ¿qué pasaba? Usted tenía un banco de primer piso, usted mandaba a un corresponsal de su banco de primer piso que fuera donde Juan, Pedro, José, y le dijera, mira, tú tienes esa casa que tú estás viviendo, esa casa hoy vale $100,000, pero mañana esa casa va a valer $800,000. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros te vamos a prestar los $800,000 a través del banco de segundo piso, tú esa casa se la vas a vender a tu hijo, nosotros te vamos a dar el financiamiento para que tú des los $100,000 a tu hijo, pero no pone esos recursos en el banco de segundo piso y ellos salieron a comprar a futuro petróleo. Esto viene ya la tercera crisis del petróleo, que no va a ser por guerra como la primera o la segunda. Y el petróleo de menos de $20, de $14 que se estaba transando en el mercado internacional, llegó a costar hasta $140 el barril. Cuando se dieron cuenta que había más papeles emitidos en el mercado financiero internacional que el petróleo que estaba enterrado, comenzaron a vender y el precio del petróleo se derrumbó hasta 9 o $10 el barril. Y esto crea esa gran crisis de los fondos subprimes en el 2008. Ahora, ¿cómo se maneja esa crisis de los fondos subprimes? Socializando la deuda de los grandes capitales. En vez de que los bancos perdieran ese dinero, el Estado norteamericano y los estados europeos, porque todo esto se contaminó a nivel global, comenzaron a emitir gran cantidad de dinero. Y se lo daban a los bancos, y los bancos lo que hacían era que se lo daban a los capitalistas. Y los capitalistas lo que hacían era que se iban al mercado de valores a comprar sus mismas acciones.
y esas acciones subían vertiginosamente, mientras el capital se beneficiaba, ese capital de las nubes se beneficiaba por esa forma en que se operó. El obrero entonces perdía, porque comenzaron los niveles de inflación a subir, comenzó el salario a precarizarse y toda esta cosa. Entonces la clase media, la clase baja, la clase laboral comenzó a perder, pero esos grupos económicos comenzaron a surgir. Entonces aquí se da, cuando el capital tecnológico a finales de los 90 se une al capital financiero, se crea ese capital de la nube. Ese capital de las nubes que comienza a tener grandes beneficios de nada. Entonces comienza, por un lado, a desarrollarse lo que se va a llamar un capitalismo global, donde va a estar Jeff Bezos, donde va a estar todos estos capitalistas que tienen que ver, y por el otro lado se va a dar un enfrentamiento con lo que se va a conocer como el capital conservador, que en un primer momento iba a estar dirigido por los Bush, que es un capital de ultraderecha, muy vinculados a las iglesias, principalmente a la Pentecostés, donde plantean a Israel como la Meca y a Estados Unidos como el nuevo Mesías, que se plantea todo esto muy vinculado a problemas raciales, xenófobos y de una serie de cosas que comienzan a enfrentarse estos dos polos dentro del capital, que Trump saca a Bush de juego y toma el control. Por eso es que vemos que Bush, siendo de ese capital neoconservador de ultraderecha, en el 20 no apoya a Trump, sino que apoya a Biden, porque además están muy vinculados a la industria de la guerra, y Biden forma parte de esa industria de la guerra, pero está muy vinculado al capital global. Ahí, en esa situación que se da, en esos enfrentamientos que se dan, se va desdibujando una situación interna. Estados Unidos plantea una posición de desmembrar a Rusia para hacer a Rusia varias naciones, como sucedió con Yugoslavia. Y para eso necesita romper el acuerdo de la explosión o la implosión que hizo Rusia o hizo el socialismo en el este europeo, para tomar a Rusia como varios estados y tomar todos los recursos naturales que tenía Rusia. Para eso ellos contaron con un borrachón que se llamaba Yeltsin, que era el que presidía a Rusia. Yeltsin era un tipo que estaba, entonces los norteamericanos comenzaron a financiar a los chechenos para que desarrollaran una guerra interna, una guerra como la que pasó en Afganistán, donde los norteamericanos, después que ellos salieron y vieron que el financiamiento de la guerra de Vietnam lo había derrotado, entonces le prepararon en los 80 un financiamiento de guerra a Rusia para que entrara a través de los mujahideen o Al-Qaeda en Afganistán, y Rusia comenzara a gastar dinero y comenzara a reducir. No pudo reconvertirse como hicieron los norteamericanos, que se fueron al modelo neoliberal, y Rusia explotó internamente, y con ello todo el socialismo del este europeo. En esa situación que se va dando y en esa conformación, la izquierda global no entendió el enfrentamiento que se daba entre los bloques hegemónicos dentro del poder hegemónico. La derecha conservadora de los Bush, y en este caso de Trump, y la izquierda el sector liberal, que lo llaman en Estados Unidos de izquierda, a través de la lucha sexuales, de la lucha, más liberales, donde usted tiene un deseo sexual, usted quiere ser femenino o masculino, usted toma su decisión, y toda esta cosa, sin entender que esa no era su lucha, que era la lucha
de esos dos sectores y que la izquierda lo que tenía era que ver cómo se reconvertía. Pero inicialmente los chinos se fueron quedando al margen de eso, los norteamericanos relocalizaron una gran cantidad de industria, principalmente de desarrollo tecnológico en China. Primero se entendía que los chinos iban a ir a un capital solamente industrial y que no iban a desarrollar el capital tecnológico, que los chinos lo que podían hacer era copias, que los chinos no iban a desarrollar el conocimiento tan amplio y que ellos, eso se iba a quedar para ellos. ¿Qué pasa? Ya en el 2014, los chinos han desarrollado a Baidu, han desarrollado a Alibaba, han desarrollado ese poder mediático, ese poder del capital de las nubes, lo han estado desarrollando. Los norteamericanos comienzan a ponerle sanciones a China. Comienzan a ponerle sanciones a China y ahí dan entonces, poniéndole las sanciones a China, dan el golpe del Maidán para quitarle a Crimea a Rusia, que era la única salida a agua caliente que tenía, y tenía la base, porque después cuando se dividieron, pues se permitió que Crimea, que había sido ruso y que Nikita Khrushchev, que era de Ucrania, se la pasó a Ucrania en el año 1955 sin tirar un disparo. Entonces Putin se le ingenia rápidamente, hace una convocatoria para hacer un referéndum y más del 90% de los ciudadanos de Crimea, que eran rusos hablantes, tanto en su hablar como en la forma, en las costumbres alimenticias, culturales y todas estas cosas, se agregan ahí y se queda con Crimea y ayuda a Donbass y se van a los acuerdos de Minsk. En los acuerdos de Minsk se plantea que el Donbass, que era ruso, porque toda esa parte había pertenecido a Rusia desde aquel momento de Rusia de Kiev, donde Kiev era la capital de Rusia, pero es un tema que vamos a tratar en otro momento. Entonces, ahí en esa situación se violan los acuerdos de Minsk, que se dan en la capital de Bielorrusia, que es Minsk. ¿Quién eran los garantes del acuerdo de Minsk? Francia, Alemania y Rusia. Se violan y ya en el 2019, 2020, finales del 2019, un periodista le pregunta a Angela Merkel que por qué se violaban los acuerdos de Minsk. Si los acuerdos de Minsk era para crear en esos países, como existe en España, regiones autónomas que tendrían su autonomía, pero que estaban bajo la dirección de Ucrania. Y la Angela Merkel, tanto Macron, que estaban ahí, dijeron, no, eso lo hicimos momentáneamente para permitir que Ucrania se armara, pero nosotros no vamos a cumplir eso. Putin, que es uno de los mejores estrategas que hay y que fue lo único que Yeltsin pudo hacer por Rusia, que en aquel momento que estaban los chechenos haciendo actividades y teniendo financiamiento de parte de Estados Unidos, Yeltsin decidió que fuera el primer ministro y él acabó con la guerrilla chechena y después fue el presidente de Rusia. Y planteaba que por qué Estados Unidos y la Unión Europea venían rodeando a Rusia. Él se va dando cuenta que en Eslovenia, en Polonia, en muchos países que fueron de la órbita socialista, pues se estaban poniendo bases militares norteamericanas que habían ingresado a la OTAN, pero que estaban violando un acuerdo que se hizo para impedir que se fueran se extendieran. Esto se da y Putin protesta y le dicen que no lo puede. Primero él le dice, bueno, yo quiero ingresar a la OTAN. Y le dice, no, tú no puedes ser miembro de la OTAN. Y le dice, pero ustedes me están rodeando. Y le dice, no te preocupes, que nosotros no somos gente de guerra. Pero él se da cuenta de lo que pasó en Yugoslavia, lo que había pasado en Yugoslavia. Entonces se va dando cuenta y se
oye esta frase y ahí hay un evento. Se da lo que Henry Kissinger le llamaba la atención a Estados Unidos. Rusia lejos de China y China lejos de Rusia, y Estados Unidos dominará el mundo. Sancionaron a Rusia por las acciones que hizo en Crimea y en el Donbass, y Rusia eliminó esa fricción por territorio que ni siquiera Stalin y Mao pudieron ponerse de acuerdo, la limó con Xi Jinping y comenzó con China a desarrollar un acuerdo fraterno en lo militar y en lo económico. Y comienzan a analizar cuáles son las áreas que Estados Unidos, a las naciones que lo contradecían, los norteamericanos, lo bloqueaban a través del SWIFT bancario, que no es más que una forma de mensajería económica para hacer supuestamente las transacciones más seguras, pero que ese SWIFT que se encuentra en Bruselas le da a Estados Unidos la potestad de poder bloquear, porque todas las transacciones económicas tienen que pasar por bancos corresponsales norteamericanos, y Estados Unidos se da el lujo de ponerle sanciones a naciones como el caso de Cuba, Corea del Norte y otras naciones más a nivel del mundo que no han sido sancionadas por Naciones Unidas. Y ellos le ponen sanciones unilaterales e impiden que esas naciones puedan hacer negocio. Entonces, ¿qué hace Rusia? Rusia crea un SWIFT bancario con los chinos al margen de ese SWIFT bancario de Estados Unidos y comienza a invertir en tecnología militar. Ya acciones que se habían desarrollado con los misiles hipersónicos y que comenzaban a despuntar antes de caer el bloque socialista, él comienza a desarrollar esta inversión. Aunque Estados Unidos es el que tiene mayor gasto militar en el mundo, pero es el que tiene mayor cantidad de bases militares alrededor del mundo, y sus gastos corrientes son mucho más altos que los gastos de capital. Entonces, aquí Putin decide invertir en tecnología y desarrolla los misiles hipersónicos, comienza a desarrollar los S-300 y los S-400, que son sistemas de intersección de misiles. El S-300 ya venía desde cuando la Unión Soviética, pero él hace el S-350, que es con cierta mejora porque le ponen el sistema de detección electrónica o de guerra electrónica para tratar de los misiles, dislocarlos, y después hace el S-400 y llaman por el S-500, que es capaz de derribar los misiles hipersónicos, que todavía esa tecnología no la tienen ni Estados Unidos ni Europa. Cuando comienza a desarrollar todo esto y que lo pone a punto, entonces es que él decide desarrollar la operación especial que se va a dar en febrero del 2022. O sea, 8 años después del 2014, de haberle puesto todas las sanciones, mientras los Estados Unidos preparaba para armar a Ucrania, Rusia aprovechó esa situación para desarrollar armas estratégicas que no pudieran ser detectadas por los Estados Unidos, y comenzaron también a desarrollar toda una tecnología de guerra electrónica que son capaces de desarticular las naves marinas de Estados Unidos con aviones que tienen la guerra electrónica, y cuando le pasan por encima desarticulan esa nave y lo dejan sin rumbo y sin poder dispararle a los aviones rusos. Ya esto pasó con un barco norteamericano que estaban. Pero ahí mismo comienza también Rusia a articular relaciones con naciones que habían sido bloqueadas y habían sido, maltratadas por Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas naciones? Por un lado está Irán, que había sido sancionada, el régimen religioso de los ayatolás, que comienza a tener problemas y que ellos comienzan a desarrollar
tema de misiles de largo alcance, también llegan a desarrollar la misilística hipersónica, claro, con filtración de parte de Rusia para ello, y también comienzan el proceso de desarrollo de armas nucleares que no tenían. Hasta ahora se dice que no la tiene, pero yo creo que sí, que Irán tiene armas nucleares. Pero desarrollan algo que Rusia no tenía en ese momento desarrollado, y son los drones. Ellos llegan a través de la guerra electrónica, que pudieron también desarrollar muy bien la guerra electrónica, bajar varios drones que por el estrecho de Hormuz Estados Unidos le enviaba a Irán para espiarlo, lo bajaron y copiaron tanto drones norteamericanos como drones israelíes, y pudieron hacer el Geram, el dron ucraniano, que es de alta efectividad. Entonces, esos drones se los facilitaron los iraníes a Rusia, y Rusia pudo hacerle frente a toda la batería de armas pesadas. Yo recuerdo que lo primero, cuando comenzó la guerra, era que le iban a dar los tanques alemanes y los tanques Abrams norteamericanos, y que ahí Rusia no iba a poder combatir. Esos tanques costaban millones de dólares, y con un dron que costaba miles de dólares, o sea, 5,000 o 10,000 dólares, te desbarataban el tanque. Y fueron entonces al tema de los F-16. También en los F-16 no han tenido el resultado, y ahora se han ido a las armas de larga distancia, o armas que pueden penetrar profundamente el territorio ruso. Y es ahí donde hemos caído al borde de una guerra termonuclear. Estamos en el borde de poder de llevar a cabo en el mundo una guerra de característica impredecible. Trump se presenta en las elecciones. Cuando se da esta guerra, se da una situación. Todos pensaban que iban a destruir la economía rusa. Se le iban a poner sanciones. Ya Putin había investigado todo lo que había pasado. Se iba a privar a Rusia de la tecnología de los microchips, y Rusia no iba a tener los microchips, pero ya Rusia lo podía tener por parte de China, que había desarrollado la industria de la nube. Entonces comienzan a decir que Rusia se estaba robando las lavadoras de Ucrania para sacarle los microchips y ponerle los microchips, como que si los microchips de una lavadora sirviera como para hacer un misil, porque ya no tenía armamento para poder atacar a Ucrania. Lo que ellos no se daban cuenta era que Putin era un tipo de alto nivel de estrategia, que se había graduado en la escuela de estrategia de la KGB con honores, que era un tipo que se había graduado summa cum laude como abogado, que era una persona que era campeón de judo, era campeón de karate, o sea, de artes marciales, y todo esto, y también de ajedrez, y todo esto planteaba que él, con la fuerza del enemigo, tratara de vencer a ese enemigo y mudar un paso hacia adelante de lo que iba a ser el enemigo en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Putin burla las sanciones. ¿Cómo la burla? A través de una flota, vendiéndole el gas y el petróleo a China y a la India. Ya él había reconfigurado una cuestión económica con la India, con China, con los BRICS, que le había dado mayores niveles de preponderancia. Entonces, ¿cómo lo hacía? A través del SWIFT que había creado con China. Se crea la tarjeta MIR de pago, que va a eliminar a Visa y Mastercard, y aquí comienza Putin a demostrar. Mientras Biden en un discurso decía que iba la economía rusa a ir al medioevo económico, la economía rusa crece, la deuda de Rusia es muy baja, pudo reducir los niveles de deuda, de endeudamiento, y pudo retomar esas inversiones que habían hecho el capital europeo y el capital norteamericano en Rusia, y que
al llegar el proceso de la operación especial, se marcharon y aquí él se dio cuenta que esas empresas no la podía tomar para el Estado. Y lo que hizo fue que se la entregó a capitalistas rusos conjuntamente con los obreros para que ellos participaran en iguales de condición o a través de un desarrollo cooperado del capital productivo con el trabajo y eficientizaron eso porque eran los obreros que venían desde ahí de trabajando en esas industrias. Ahí él bloquea todo eso, pero también desarrolla los misiles hipersónicos y comienzan a pasar y entonces hace acuerdo también con Corea del Norte, que estaba sancionada desde los 50 y le facilita los conocimientos de los misiles hipersónicos y todo esto y hacen un acuerdo entre Corea del Norte y Rusia y firman un acuerdo de defensa mutua, así como Rusia tiene un acuerdo con Bielorrusia. ¿Y cuál es ese acuerdo? De que si uno es atacado en su territorio, el otro le presta ayuda. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Corea tiene una industria misilística, tiene una industria de drones y tiene una industria militar muy fuerte y Rusia comienza a enviar la producción de los misiles y todos los drones a Corea del Norte. Y con lo que Estados Unidos y Europa te hacen un dron, ellos te hacen 100 drones. O sea, el costo de la mano de obra en Corea del Norte es mucho más bajo que el coste de la mano de obra en Estados Unidos. Entonces, tiene la tecnología de los chinos, tienen el apoyo de los chinos en términos financieros y tienen ese mercado. Por el lado, el gas que iba y hacía más competitivo a Europa, lo pasan por tubería, por la Mongolia, se lo pasan a China por un lado y por el otro lado, por otro gasoducto, se lo pasan a la India. Él fue buscando en estos dos grandes monstruos que son China y la India, que entre los dos tienen alrededor de 5.000 millones de habitantes, le fue pasando todo el gas que se le iba dando a Europa. Pero esto le crea una situación difícil a Alemania. Alemania, que era la locomotora de Europa, entra en una crisis, porque al volarle el Nord Stream 1, ellos dejan de recibir el gas barato y necesitan del gas de Estados Unidos, que es un gas que le sale alrededor de un 50% mucho más caro o más caro. ¿Por qué? Porque es un gas que los norteamericanos lo sacan de la pizarra de Quito, que es un gas, igual que el petróleo, más caro, porque tú tienes que perforar a grandes profundidades para tú poderlo extraer, pero además tienes que inyectar sales y químicos que te contaminan todos los acuíferos y te hacen improductiva toda esa área. Pero también ese gas, después que tú lo sacas, tú tienes que licuarlo para poderlo transformar en esos barcos metaneros que se llaman, tienes que transformarlo en líquido, tienes que licuarlo y ese es un coste. Después tú tienes que transportarlo desde Estados Unidos a Europa y eso tiene otro coste. Pero cuando llegan a Alemania, tú tienes que gasificarlo de nuevo o regasificarlo, como se dice, y transportarlo otra vez por tubería y eso tiene otro coste, lo que te hace que la industria alemana sea mucho más costosa que la industria norteamericana, y aquí los Estados Unidos le juegan sucio a los europeos, mucho más costosa que la industria norteamericana y que también que la industria china y que la industria de la India. Esto entra a Europa en una grave crisis, pero los norteamericanos ahí le juegan tan sucio que entonces ellos comienzan a eliminarles aranceles y eliminarles impuestos a las empresas que están en Europa o en otra parte del mundo que se relocalicen en Estados Unidos para ellos ser mucho más competitivos. Entonces ahí le quitan las empresas y ahí vemos que Volkswagen quiebra, pero ahora vemos que Ford tiene una caída de un 14%
y que Ford se va de Europa y que va a relocalizarse de nuevo toda su planta o en Estados Unidos o en otra área donde ellos puedan ser mucho más competitivos. Ahí comenzamos a ver cómo ese capital comienza a darse de frente. Pero también se da una situación que el petróleo pasa de alrededor de $20 que estaba costando después de la crisis del coronavirus, que se llegó a costar hasta menos $37, que te daban $37 para que tú te llevaras un barril de petróleo porque no había dónde almacenarlo, y llegó a $120 con la guerra. Y esto elevó los costes de producción, esto elevó la inflación y tuvieron los norteamericanos que recurrir entonces a incrementar el interés bancario y a incrementar una serie de cosas. Y aquí comienza a darse ya un enfrentamiento entre ese capital conservador de derecha y ese capital liberal que van dirigiendo, y ahí es donde viene y comienzan entonces a sancionar. ¿Por qué? Porque ese capital liberal tuvo el control no solamente ya de toda la política global, que se llama capital globalista, por eso le dicen capital globalista. Ellos desarrollaron, BlackRock tiene su cuerpo de ejército que lo manda, y desarrollaron todos esos mercenarios para que fueran a pelear guerra donde el ejército norteamericano no podía, pero también crearon el marco legal para sancionarte en términos legales que tú no puedas ser presidente, y todos aquellos gobiernos que eran desafectos, pues son derrocados por golpes de Estado legales, como el caso de Dilma en Brasil, el caso de Evo Morales, que también lo derrocan, el caso de el sacerdote ahí en Paraguay, el arzobispo, que derrocan, o sea, comienzan ya no con golpe de Estado militar, sino con golpe de Estado, y comienzan a controlar el sistema jurídico, y a Trump lo someten por varias causas para tratar de evitar que Trump fuera a la candidatura presidencial. Lo someten por una violación a una mujer que lo denuncia, lo someten por evasiones o por una serie de cuestiones, pero se le fue desmontando cada una de estas. Y ya en última instancia deciden salir de Trump. ¿Cómo? Asesinándolo. Y él también le venció el asesinato que le fueron a hacer por milímetros, no lo mataron. Son 2 o 3 asesinatos que hicieron, pero Trump hizo una jugada también, porque tampoco es un niño de teta, y escogió a Vance como su candidato a la vicepresidencia. Vance, que era una persona que confrontaba a Trump a través de Elon Musk, llegó a ser muy trumpista, inclusive mucho más radical que Trump. Entonces lo escoge como su candidato a la vicepresidencia por el libro ese sobre el cinturón del óxido que él hace, porque él viene de ahí y era un muchacho pobre que vivió ahí, hijo de un padre no muy santo, donde él vio los niveles de drogadicción que se daban en el hogar y vio también toda la descomposición que había, y esto amarrado con la teoría mágico-religiosa que corresponde a ese grupo, pues impulsaron a Trump mucho más. Entonces, Trump le gana por los niveles de inflación que se dan en la economía norteamericana. Y esos niveles de inflación impiden más la situación de Biden, que Biden quería ser candidato a la presidencia, llueve, truene o ventee, como se dice aquí en buen dominicano, en buen español. Entonces Biden ya estaba muy limitado en sus condiciones cognitivas, y esto le iba quitando espectacularidad. Cuando decidieron escoger a Kamala Harris, Kamala no surtió los efectos esperados. Se planteaba que las elecciones iban a ser tan cerradas que se creía que las elecciones iban a llevar a una confrontación militar interna en Estados Unidos. Pero los demócratas perdieron todo. Perdieron la Cámara de Representantes, perdieron el Senado y perdieron la presidencia. Como Trump también vendió que iba
a resolver el problema de la guerra en 24 horas. ¿Qué ha pasado? Biden ha tratado de escalar la guerra, o ese grupo globalista ha tratado de escalar la guerra para evitar una situación fácil a Trump de que pueda desescalar la guerra. ¿Qué ha hecho Trump? ¿Qué ha hecho Biden? Recientemente permitió que los misiles de largo alcance norteamericanos pues bombardeen territorios rusos. Esos misiles de largo alcance hoy tuvieron, o ayer tuvieron una respuesta, o en estos días tuvieron una respuesta dura de parte de Rusia, porque enviaron un misil intercontinental. Ellos mandaron un misil de largo alcance, Rusia mandó un misil intercontinental donde le causó grandes bajas al ejército, a las tropas especiales de Ucrania. Pero no solamente que le causó grandes bajas, sino que después que envió ese misil, enviaron drones que salieron a perseguir los soldados ucranianos que iban huyendo y acabaron con las tropas especiales de Ucrania. Es uno de los mensajes, pero inmediatamente que Biden dio esa respuesta, pues entonces Putin dejó a oscura en pleno invierno a toda Ucrania. Llegó un bombardeo también a todas las redes eléctricas y todo esto, pero también cambió la doctrina atómica o militar atómica de Rusia. Y planteado a través de esa doctrina militar que ya no solamente Rusia iba a atacar a aquella nación nuclear que la atacara, sino que también dentro de la nueva doctrina dice que si una nación no nuclear ataca a Rusia, Rusia se reserva el derecho de atacarla, ya sea con un ataque nuclear moderado, o sea, no con un ataque fuerte nuclear, atacando esa nación o atacándola fuertemente, o en su defecto, atacando a la nación en términos nuclear que está apoyando a esa nación no nuclear. Entonces aquí vemos la situación que se está dando entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde todo este capital financiero, tecnológico, que se han ido vinculando y han ido desarrollando todo este entramado, están llevando al mundo al borde de un desastre nuclear. Vamos a ver cómo esa situación se va a poder resolver, porque la verdad es que a nadie nos conviene que en estos momentos haya un ataque, en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia va a llevar a una situación muy grave. ¿Por qué digo que va a llevar al mundo a una situación muy grave? Porque toda guerra se comienza como que tú la vas a terminar inmediatamente. O sea, no hay ninguna guerra, ni la primera, ni la segunda, ni la guerra religiosa que se dieron, ni ninguna guerra que se ha ido. Tú vas a la guerra porque va a durar mucho tiempo. Tú vas a la guerra porque piensas que va a vencer al otro y que tú tienes el poderío suficiente para poder subyugar al otro y que tú vas a vencer. ¿Qué pasa? Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Es la que más cabezas nucleares tiene. Tiene como socio a China, que es la tercera potencia nuclear del mundo. Estados Unidos es la segunda potencia nuclear del mundo, pero tiene como socio a Inglaterra, que es la cuarta potencia nuclear del mundo, y tiene a Francia, que es la quinta potencia nuclear del mundo. Pero también Putin tiene a Norcorea, que es una potencia menor nuclear, pero tiene a Irán. Se perfilaba que los norteamericanos iban a utilizar a Israel para tratar de escalar
la situación militar y obligar a Estados Unidos a entrar en guerra y hacerle una situación difícil a Trump, no muy manejable, con niveles inflacionarios altos, con guerra, y que desprestigiaran a Trump al llegar al poder y que no pudiera frenar la situación de guerra. Pero parece que Netanyahu, que parece que es más socio de Trump, porque todos sabemos y conocemos quién fue que impulsó los acuerdos de Abraham, que de Biden ha sido comedido después del triunfo de Trump y no fue comedido anteriormente, antes del triunfo de Trump. Uno veía que él escalaba la guerra antes del triunfo de Trump, lo cual le quitaba preponderancia política a los demócratas. Entonces, ahí es donde Biden decide entonces hacer una alianza más fuerte con Zelensky, le libera 4.500, o sea, de millones de dólares de pago. Se le condona esos 4.500, le entrega minas antipersonales, cuando las minas antipersonales han sido sancionadas en todos los organismos multilaterales en el mundo y están prohibidas, pues se la libera para que Ucrania supuestamente la use en lugares deshabitados donde no hay personas que estén. Pero también le quita los misiles de largo alcance y esto trae como consecuencia un escalamiento en los enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos y Europa. Vamos a ver cómo esto va a despuntar y va a seguir avanzando. Por el otro lado, tenemos que los mercados, el mercado norteamericano, que había avanzado con el triunfo de Trump, inmediatamente se comienzan a dar estos enfrentamientos, pues los mercados comienzan a cotizar en rojo. Y pensábamos, todo el mundo pensaba que el petróleo en ese momento que se dio esta crisis entre Rusia, el petróleo podía subir muy rápidamente y los niveles que llevó el petróleo, el Brent fue a $73.66 y el WTI, que es la cesta que utilizan los norteamericanos para fijar los precios de los carburantes, llegó a $68, $69 el barril. No así como cuando se daban la situación entre Irán y Israel. ¿Y por qué, siendo Rusia el tercer país productor de petróleo del mundo, por debajo de Arabia Saudita y de Estados Unidos, que con la pizarra de Quito han llegado a producir hasta 19 millones de barriles al día? En este momento deben andar alrededor de 14 millones de barriles por día, pero que es uno de los primeros países consumidores, el segundo país consumidor de petróleo en el mundo, después de China. No ha escalado los precios del petróleo, por una sencilla razón. Irán controla el estrecho de Hormuz, donde pasa alrededor del 20, el 25% del petróleo del mundo. Todo el petróleo de Arabia Saudita, de toda la parte que va de la parte árabe que viene a esta parte, debe pasar por el estrecho de Hormuz. Y por el otro lado, los hutíes en Yemen controlan el estrecho que va en el Mar Rojo y por ahí cruza el 5%. Entonces, podemos ver que Irán controla entre el 25 y el 30% del petróleo del mundo, y esto lo que hace es que el petróleo, con los enfrentamientos con Irán, sea tan sensible al alza, y ya no así con Rusia, porque ya Rusia ha encontrado la forma
que los norteamericanos ni los europeos pensaban que iba a tener Rusia para poder romper las sanciones que le pusieron. Ya Rusia tiene todo su petróleo en el mercado y entonces deciden que si el escalamiento que tiene va a perjudicar el tema de la oferta de petróleo, pero no en grandes cantidades. Esto lo hemos tratado de analizar ampliamente. Como les decía, soy Tito Olivo y con ustedes estaré siempre haciendo este programa, La Pepa en la Geopolítica. No se olvide de darle a me gusta, de compartir este programa y de hablar a través de YouTube. Muchas gracias y hasta el próximo programa.